Señor, guíanos conforme tu voluntad y conforme tu gracia. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia para presentar, Señor, este momento de atención a tu palabra y a tu consejo. Todo lo que hoy vamos a hablar, Señor, y escuchar por parte tuya, deseamos que se atesore en nuestro corazón y podamos ponerlo por práctica, donde quiera que vayamos y estemos y donde tú nos permitas estar. A aquellas personas que han de escuchar, que han de saber tu consejo, que han de saber tu camino, Señor. Ayúdanos hoy a escuchar, a atender y a darte a ti la gloria y la honra como tú te lo mereces, Padre, para presentar así nuestras vidas en buena ofrenda, agradable ante tu mirada y ante tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendecido tenga usted el día de hoy, amado hermano, hermana, oyentes y videntes de este canal. Hoy vamos a hablar sobre esa acción que tuvo Jesús sobre el lavado de los pies. Y no es tanto el lavado de los pies, sino que es tan más el conocer la forma de cómo nosotros debemos de humillarnos ante Dios cuando nos presentamos a su presencia. Y es que cuando nosotros hablamos de una humillación, siempre pensamos en hacernos de menos o no valemos nada. No es eso la humillación. La humillación que nosotros hablamos delante de Dios tiene que ver más sobre la forma en que nosotros nos presentamos delante de Dios. Y no solo dentro de un templo, dentro de una iglesia, sino que también delante de su presencia cuando le oramos todos los días desde nuestro hogar, desde nuestra habitación. La forma en que nos presentamos delante de Él desde el corazón, desde lo más profundo de nosotros mismos. Y eso es lo que más tenemos que ver sobre la forma de humillarnos. Como vuelvo a repetir, la humillación no tiene nada que ver con que seamos de menos o desvalorizados, sino es la acción, la forma en que nosotros miramos a un ser superior y cómo nosotros nos vemos. Recordemos que el que está en el cielo, en los cielos, es Dios, y el que habita en la tierra somos nosotros. Esa es la parte que nosotros no debemos de olvidar, y debemos de recordar siempre que nosotros somos los que necesitamos de Dios. Juan capítulo 13. Vámonos al Evangelio de Juan capítulo 13. Y quisiera compartir con ustedes esta lectura y esta enseñanza. Juan capítulo 13. Jesús lava los pies de sus discípulos. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando su toalla, se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿no me lavarás los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo haga, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavará los pies, maestro, jamás. Jesús le dijo: si no te lavo, no podrás tener parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también lava las manos y la cabeza. En aquel tiempo, trasladémonos de ahora, del 2023, hacia aquel año en que Jesús estaba predicando. En ese momento donde Jesús toma una toalla, se lo pone en el hombro, como lo dice aquí, y llenando una vasija con agua, entonces Él comienza
a lavar los pies de los discípulos. Aquí comienza a hablar sobre Pedro, con el primero que se acerca. En aquel tiempo existían varios niveles de esclavitud. Como existían varios niveles de patronos o de amos, también existían varios niveles de esclavitud. El esclavo que estaba ordenado para ver todo el almacén, para ver el alimento, que no faltara nada en la casa del amo, como aquel que miraba la mesa, limpiaba la mesa, o aquel que limpiaba la casa, todas esas cosas. Pero había uno en particular. Y cuando hablamos de esclavo, se entiende por aquel que sirve. Y servir le llamaban, o era la expresión de dulevin, esclavo de alguien o esclavo de algunos. A este se le llamaba dulos en griego. Entonces este esclavo estaba dedicado, o su tarea era de recibir a toda la gente, o no solo los amos, a la familia, a las amistades, y era el que limpiaba a la gente, o sea, los pies, les limpiaba las manos. Y es posible que cuando este esclavo miraba que alguien iba pues al servicio sanitario, también él se dedicaba a limpiarlos. Había un tipo de esclavo que era, se podría decir, de la posición más baja. En total, en general, dulos quiere decir esclavo. Entonces, este esclavo era el que le limpiaba los pies, le lavaba los pies a los que entraban al hogar. Era una forma muy atenta de recibir a los invitados. Y esa misma posición es la que toma Jesús con sus discípulos. Yo siendo el maestro, yo siendo el amo, yo siendo el Señor, voy a tomar el puesto de dulos. Imaginémonos eso. O sea, es como que si usted dijera un día, yo soy el jefe de la oficina, yo soy la jefa de la casa, pero este día yo me voy a poner a la par de la que me ayuda a hacer la limpieza en la casa, a la que yo le pago, me voy a poner al lado de ella a hacer limpieza, me voy a poner al lado a lavar los trastos, me voy a poner al lado de ella a ayudarle. Yo siendo el amo, yo siendo el dueño de la casa, yo siendo la dueña de la casa, yo me voy a poner al lado de la que me ayuda a hacer limpieza, a hacer la limpieza. Entonces, en ese tiempo eso era algo humillante. Para eso estaba un dulos, un esclavo que hacía eso. Pero Jesús toma la posición de dulos. Entonces dice que él viene y se levantó, dice en el versículo 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Usted, por ejemplo, usted va a un restaurante y usted que ve que el cocinero o la persona que lava los recipientes con que usted come, usted ve que está lavando, entonces en eso usted se levanta de la mesa donde usted está pagando para comer, se levanta, paga y entra usted a la cocina a lavar sus recipientes. ¿Cómo se ve eso? No, ¿cómo así yo lo voy a hacer si para eso estoy pagando un servicio? Para eso estoy pagando para venir a un lugar donde a mí me sirven en vez de yo andar sirviendo. Obviamente no es nada malo, es lógico. Pero Jesús hace lo contrario, cenando. Dice que él estaba cenando y todos sabiendo que el maestro, lo tratan como un maestro, saben que es el maestro, saben que es el Mesías, lo tratan como un Mesías. Entonces, cuando él se levanta en medio de todos, tal vez todos pensaban de que él se iba a dar una buena noticia, tal vez él les iba a mostrar un milagro o alguna forma, una oración. Pero lo irónico o lo extraño es que él se levanta, toma una toalla, toma un recipiente, todos van a pensar, bueno, perdón, bueno, ¿qué es lo que va a hacer este hombre? ¿Con qué nos va a sorprender ahora? Y se levanta su ciño, su toalla, su recipiente de agua, y se agacha, se asienta o se agacha, no dice ahí, se agacha, y obviamente tiene que llegar hasta donde están los pies de Pedro. O sea, un momento, maestro, un momento. Tranquilo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tú no lo comprendes, le dice Jesús. No lo vas a comprender, Pedro, porque en ese tu orgullo judío que tienes,
Porque tú sabes de que cuando tú vienes aquí, tú eres el servidor, el que es servido, ¿verdad? Pero si yo lo hago en este momento, tú no lo vas a comprender. Así que déjame. No, maestro, ¿qué van a decir los demás? Esto te va a restar autoridad entre nosotros. Esto te va a restar en que tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. ¿Cómo vas a creer? No, cállate, déjame. Porque si yo no les enseño ahora a ustedes de que deben de tomar un puesto de dulos delante de Dios y aún con su prójimo, imagínense cuando yo no esté, ustedes van a creer que son los papás de todo el mundo, los papás de los pollos. Entonces, si ustedes no entienden qué es servir al prójimo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces ustedes no pueden saber qué es humillarse delante de Dios. Como hay un dicho, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces le dice Jesús, si no te dejas, imagínense, está la posición de Jesús humilde y le lava los pies a Pedro. Pero también está la otra posición humilde, el que se deja. Porque también hay gente tan orgullosa que no se deja servir por otros. No te preocupes, yo no necesito nada de ti. No, ¿cómo vas a invitar a ese refresco, a ese pan, a esa tortilla? No, ¿cómo crees? Yo para eso tengo mi dinero. Eso es un orgullo. Entonces, muchas veces también tenemos que dejarnos servir. Y ser recíproco, es una cadena. Él me sirve y si yo no puedo pagarle a él, pues yo lo repito con otro que lo necesita. Entonces cuando Jesús le dice a Pedro, bueno, si tú no te dejas, no tendrás conmigo parte en el reino de los cielos. No, ahí es donde viene el interés, cuánto vales. Entonces Pedro le dice, no, si es así, maestro, entonces no solo me laves los pies, láveme las manos y la cabeza. Pero fíjense de que es algo tan curioso, porque cuando comenzamos a leer el capítulo 13 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre. ¿Qué entendemos ahí? Obviamente lo iban a matar, ya era su hora de muerte, ya era su hora en que él tenía que partir de esa tierra. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Sí? Y estaban todos comiendo y él sabía que Judas lo iba a traicionar. Entonces, si Jesús, siendo el maestro, y quisiera que usted se pusiera a imaginar conmigo esta situación, si el maestro toma la posición de dulos, una posición, si queremos llamarlo humanamente, humillante ante el prójimo, él comienza a lavarle los pies a ellos. Y de una posición alta a una posición baja. Y en paralelo a esto que les estoy contando, vamos a esta otra historia donde aquella mujer entra a donde estaba Jesús en una casa y la mujer entra y se humilla a los pies de Cristo y dice que con su perfume, con sus lágrimas, está hablando los pies, pero vamos a leerlo. Dejemos pendiente el capítulo 13 de Juan. Ahora vámonos a Lucas. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. Leámoslo. Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. Dice en el nombre de Cristo Jesús: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que lo había convidado dijo para sí: si este
fuera profeta, conociera en verdad quién y qué clase de mujer es la que le toca, porque es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa te he de decirte. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a esta casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella decide que desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Ok, entonces aquí se cumple una cultura o una situación que era muy peculiar en los hogares. Entonces, yo lo que quiero llegar a esto es que pensemos en esto, imaginemos. Si Jesús, siendo el Señor de señores, el Rey de reyes, el Salvador de este mundo, el Mesías, Él es el que hacía los milagros y Él es el que iba a morir por los pecados de todo el mundo, por usted y por mí. Ok, ahí vamos bien. Si Él, teniendo esa posición de ser el Hijo de Dios, se rebaja a ser hombre, porque vino a ser hombre entre nosotros, y todavía entre hombres baja todavía a ser un dulos, un esclavo que le lava los pies a los discípulos. Imagínense hasta ahí. Ahora bien, quiero que pienses en esto. Si Jesús llegó hasta allá abajo, hasta dulos, ¿hasta dónde llegó esta mujer a los pies de Cristo? Y esto es lo que a mí me impacta. ¿Hasta dónde llegó esta mujer a los pies de Cristo? O sea, la mujer no solo tomó la posición de un dulos, tomó la posición de lo más humillante, porque estaba a los pies de Cristo, estaba a los pies de su Salvador, rogándole piedad y misericordia por el perdón de sus pecados. ¿No te entremece pensar en eso? O sea, no es que la mujer haya sabido que es mejor, no cometió una humillación mucho mejor que la de Jesús, no. Es que Jesús llegó a un dulos y la mujer llegó a lo más profundo de un dulos. ¿Y sabes cómo le llamamos eso? Tocar lo más profundo. Cuando nosotros decimos comúnmente, ese tocó fondo, ella tocó fondo. Esa es la posición, donde el único estado donde nosotros comenzamos a reconocer quién es Dios en nuestra vida. El único estado donde nosotros comenzamos a saber que le necesitamos a Él. ¿Cómo es tu presentación cuando hablas con Dios? Señor, yo soy músico y soy predicador y yo me merezco esto y aquello. Eso es lo que es. ¿Es tu presentación delante de Dios? Señor, yo quiero que me bendigas porque hoy la predicación debe de estar lo más cool para que la gente se alegre. Esa es tu oración. ¿Cuál es tu forma de presentarte a Dios? ¿Como Jesús o como la mujer? La mujer no paraba de lavar los pies de Cristo. La mujer no se detenía de hablar, de contarle lo que ella sentía. Y dice que ella le lavaba y le perfumaba los pies. O sea, todo lo que Jesús comenzó a hacerle a los discípulos, esta mujer comenzó a hacerlo antes con Jesús. Le lavó los pies, le besaba los pies, le perfumaba, y era algo que Jesús le reclamó a Simón: pero si tú ni siquiera lo has hecho.
¿Y será que algún día Jesús nos va a decir, cuando tú viniste a la iglesia, nunca te presentaste humillado ante mi presencia, diciéndome que te perdone los pecados o los errores que cometes? Y es que, oigan, eso es lo que estábamos hablando desde un principio. La humillación no es algo desvalorarme, no es una situación en que yo voy a ser despreciable. No, la humillación ante Dios es aquello de reconocer que yo le necesito y que yo cometo muchos errores y yo necesito salir de ahí. Y de eso es lo que se trata. De esa es la posición que nosotros debemos de reconocer. Yo he perdido esto, yo he perdido aquello, pero ¿cuál es tu acción? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo respondes ante las pérdidas? ¿Cómo lo respondes? ¿Ah? ¿Con quejas? ¿Sí? ¿Con molestias? ¿O humillado ante los pies de Cristo, diciendo, Señor, si ha sido así tu voluntad, está bien, pero ayúdame a tener fuerza y fortaleza y ayúdame a conocer y a reconocer que yo te necesito, Padre, en todo lo que yo haga y piensa. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros sintamos siempre debe de estar puesto ante los pies de Cristo para que Él escuche nuestras oraciones. Es tan difícil reconocer que necesitamos al Padre cuando estamos molestos, cuando estamos inconformes, cuando andamos tristes. Un esclavo, un dulos, no tenía propiedad de sí mismo, sino que el amo tenía propiedad sobre él. En esa ley de los dulos o de los esclavos, un esclavo no era una persona, era una propiedad, era un objeto que era para servir. Pero nosotros no somos un objeto para Cristo, somos su propiedad, pero no somos un objeto, somos su preciado tesoro, dice la palabra de Dios. Si alguien te trata despreciable, te desvalora, alguien no te ama como tú quisieras, alguien no te trata como tú quisieras, ven a Cristo y deja que Él te trate como a ti te gusta que te traten. Esa es la fuerza, la fortaleza, la fuerza que nosotros necesitamos y merecemos. No temamos a las palabras, a aquellas palabras hirientes, a las palabras que nos quieran bajar la autoestima, la fuerza y la fortaleza. Reconozcamos que necesitamos a Dios y reconozcamos que sobre todas las cosas nosotros tenemos que hablar humillados, con buena actitud delante de Dios y tomar la posición de duros. Aquella mujer no paraba de llorar y de perfumar a Dios, a Jesús. ¿Y qué obtuvo la mujer por eso? El perdón de sus pecados y una oportunidad para ser una persona diferente. Yo te invito a que lo hagas y no lo veas como una religión. Míralo como tu oportunidad de salir de ahí y ser una persona diferente. Oremos delante de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por toda la oportunidad que nos das. Si lo merecemos o no lo merecemos, solo tú sabrás, Padre. Pero nosotros queremos que tú, Señor mi Dios, siempre escuches nuestras oraciones y nos permitas darte la honra y la gloria. No queremos actuar bajo nuestras fuerzas, sino bajo tu consejo, guiados, Señor mi Dios, en tu bendición, en tu presencia. Escucha siempre nuestras oraciones, Padre. Humillados delante de ti, siempre te contaremos todo lo que pasa aquí adentro. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Gracias por toda tu misericordia y tu piedad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sobre todas las cosas, lee la Biblia y búsquele a Dios con todo tu corazón. Que Dios te bendiga.